Saben que en tiempos antiguos, Israel era juzgado por jueces y reyes. Eso lo podemos encontrar en los libros de los reyes, de crónica, el libro de jueces también. Pero un momento, Israel estuvo juzgado, la parte sur de Israel estuvo juzgada por 5 reyes muy buenos, y no me voy a meter en la historia, 5 reyes muy buenos, pero hubo uno de ellos que fue como descollante, y este rey fue el rey Ezequías. Algunos capaz recordarán, este rey fue el rey que tenía poco tiempo de vida y Dios le prolongó 15 años más de salud, pero resulta que, este rey hizo lo bueno ante los ojos de Dios, realmente ordenó el templo, fomentó el culto en Israel, pero a los 54 años de edad el hombre, fallece de causas naturales. ¿Y cuál era la tradición? ¿Qué es lo que se estilaba? Que el hijo del rey, el príncipe, asumía el reinado. El tema que el rey que iba a asumir tenía 12 años. Así que imagínate asumir el reinado de una nación con 12 años. Este rey que asume, este pibito que va a asumir, se llama Manasés. Y vamos a hacer la historia larga, corta, para ir a donde queremos llegar. Manasés asume el reinado con 12 años y fue el rey que más reinó en la historia bíblica. Fue rey durante 55 años. Una locura. Pero el tema que, a diferencia de su padre Ezequías, Manasés hizo lo malo ante los ojos de Dios. No siguió fomentando el culto, no siguió fomentando el cuidado del templo, no siguió fomentando la buena mayordomía, sino que al contrario promovió la adoración a dioses paganos. O sea, qué tremendo cuando de repente el padre o la familia instruye, enseña, modela, y sin embargo el hijo hace un camino totalmente opuesto. Igual sepan esto, paréntesis, la palabra dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Yo les voy a contar una historia muy triste de Manasés y lo que hizo. Pero este hombre finalmente, Manasés, se vuelve a Dios y dice la palabra que durmió con sus padres. O sea que todo lo que nosotros enseñemos a nuestros hijos, toda esa instrucción va a ser más temprano en nuestro tiempo humano, más tarde, pero dice que no se apartará, que en algún momento volverá a eso. Así que aliento a aquellos que tienen hijos, que están luchando con situaciones, pero si vos estuviste dando una base, una enseñanza, una palabra, orando por él, sabé que en algún momento todo eso va a venir al corazón de tu hijo, ¿sí? Es promesa del Señor. Así que este Manasés hizo las cosas mal. ¿Cómo hizo las cosas Manasés? Mal. ¿Cómo hizo las cosas Manasés? Y yo te diría que muy mal. Vamos a ver por qué digo que Manasés hizo las cosas muy mal. Me voy a basar en el segundo libro de Crónicas. En el capítulo 3 va a estar basado mi mensaje, ¿sí? Así que vamos a leer una porción de la palabra. Vamos a leer y enseñar a la vez. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 3 al 9. Muy bien. ¿Por qué hizo las cosas mal Manasés? Porque él reedificó los lugares altos. ¿Qué son los lugares altos? Cuando leemos la Biblia, son lugares de culto pagano. Lugares altos, cuando usted dice lugares altos, son lugares de culto pagano. Generalmente, aunque no siempre estaban en las alturas, pero sí en colinas, estaban en montañas. ¿Para qué? Porque la idea que tenían estos pueblos era que cuanto más subían, cuanto más escalaban para adorar, más se acercaban a sus dioses. Por eso los altares estaban en lugares altos. Reedificó los lugares altos, ¿sí? Que Ezequías, su padre, había derribado, el padre que hizo las cosas bien, había derribado los altares de idolatría y levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová. Altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, Manasés, en los 2 atrios en la casa de Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Qué es ejército de los cielos? Que él trajo la astrología como una fuente más en donde adorar. ¿Y dónde estableció esos altares para adorar a los astros? En los atrios de la casa de Jehová. Es decir, en el patio de la iglesia, el tipo puso altares para adorar a los astros. Está diciendo esto la palabra.
¿sí? Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros. ¿Alguna vez escuchaste la expresión, este pájaro de mal agüero? Tené cuidado porque esta es pájaro, ave de mal agüero. ¿Qué son los agüeros? Antiguamente se creía que es una práctica de adivinación, según era el canto o el vuelo de las aves, iba a ser mi bonanza o mi no fortuna, ¿sí? Según fenómenos meteorológicos, estaba basada mi suerte y cómo me iba a ir. Así que entonces los agüeros decían, según el canto de estos pájaros, para tu vida viene esto en este tiempo, viene esta calamidad, viene esta bonanza también. Así que él consultó a los agüeros. Nada que ver con el Kun Agüero, eran adivinos, era dado adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió Manasés en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Mirá lo que hizo. Además de esto, puso una imagen fundida, que él hizo una imagen de fundición en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré ¿qué? Mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. ¿A condición de qué? De que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá. Mirá qué líder. Hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¡Wow! ¿Qué significa todo esto? Que este hombre, Manasés, comenzando a reinar con 12 años, se opuso totalmente a las reformas que había hecho su padre Ezequías y trajo a Judá a una idolatría total. Todo era idolatría, altares por todo lado, para dioses de todo tipo. Manasés invitó la influencia satánica a esta nación. Mirá qué duro, mirá qué triste, mirá qué trágico. El altar representa, ¿qué es el altar? Que vamos a hablar del altar. El altar representa el lugar en donde yo pongo mi seguridad y el lugar en donde yo deposito mi esperanza. El altar es el lugar donde me relaciono con lo que es más importante para mí, porque sé que de esa fuente voy a recibir lo que de ningún lugar puedo obtener. ¿Se entiende, no? Entonces está claro, el altar es mi lugar donde asiento mi seguridad, donde asiento mi esperanza, porque reconozco que de ese lugar voy a recibir lo de que ningún otro lugar podría recibir. ¿Está bien? Ese es el altar. Y entonces ellos hacían altares por todos lados. Por eso se habla tanto en la Biblia acerca de hacer un altar a Dios. Y nosotros amamos a Dios, ¿sí? ¿Cuántos aman a Dios en este lugar? Amén. Muy bien. Muy bien. Levantamos todos la mano. Yo creo que si no amas a Dios, no, amamos a Dios bien. Los que aún no, buenísimo, pero creo por fe que pronto vas a estar amando a Dios con todo tu corazón y queriendo seguirle. Nosotros amamos a Dios y queremos seguirle, pero no podemos desatender el hecho de que en nuestros hogares puede haber patrones dominantes. Amamos a Dios, pero no podemos desatender el hecho de que en nuestros hogares puede haber patrones dominantes. ¿Qué significa esto? Mirá lo que dice el versículo 4. Edificó también altares en la casa de Jehová. Mirá, qué atrevimiento. Es decir, que en la casa de Jehová había altares para alguien más que Jehová. Así que sin darnos cuenta, mis amados, mis amadas, en casa pueden estar operando por años patrones de pensamiento y conducta. Pero amamos a Dios, claro, amamos a Dios. Pero en casa, en el hogar, en la familia, pueden estar operando por años patrones de pensamiento y conducta, patrones de herencia, patrones de pecado, patrones de ocultismo, patrones de dolor, ansiedad excesiva, depresión, inseguridad. La soberbia y el orgullo pueden ser un altar en casa. La avaricia puede representar un altar en el hogar. Los celos pueden ser un altar.
Las peleas, los gritos a la hora de comunicarnos pueden ser altares. Los tratos violentos pueden ser un patrón dominante. Pero también, porque no todo queda en aquello que tiene un tenor negativo. Muchas cosas que para nosotros tienen un tenor positivo en la vida, cuando ocupan más en nuestro corazón que los lugares que ocupa Dios, también son altares. Mi activismo tras buenas obras, en desmedro de Dios como prioridad, puede ser un altar. La religiosidad puede ser un altar. Cuando la tradición, que por años hicimos las cosas de esta manera y siempre de esta misma manera, cuando eso deja de ser una inspiración para el tiempo que viene por delante y se vuelve cadenas, también es un altar. Un altar tan definido como altar que de tanto en tanto, inconscientemente, prendemos, dirían nuestros hermanos católicos que están a la vuelta, tal vez, dirían, prendemos una vela a eso, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de comportarnos. Había altares edificados por Manasés en la casa ¿de quién? En la casa de Jehová. Había altares para alguien más, que no era Jehová. Así que podemos decir que todo aquello que ocupa más lugar en mi corazón que Dios representa un altar al que frecuentemente me acerco a adorar. Y vos decís, no, pero yo vengo el sábado y adoro, y en mi casa yo pongo miel San Marcos, y cuando siento que me voy muy a lo moderno, vuelvo a sendas antiguas de Marcos Witt y voy ahí. Tengo mis días, ¿viste? Tengo mis momentos. Yo también. Pero por medio del Espíritu Santo he identificado en mi vida y en mi casa patrones con mucha fuerza, a los cuales, sin darme cuenta, por momentos le dedico más tiempo y más de mí que a mi Señor. Entonces, el punto es, siempre hay patrones que operan con mayor fuerza en casa. Siempre. Por nuestra historia, por la herencia, por el pecado, por las heridas. Siempre hay patrones que operan con mayor fuerza en casa. ¿Qué patrones son dominantes en casa? Y en Manasés pasó esto. Todo en su vida ocupó el lugar del altar de Jehová. Todo en su vida ocupó el lugar del altar de Jehová. Todo ocupó el lugar del altar. Así que, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo hacemos para saber si necesitamos restaurar el altar de Jehová? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, vamos a basarnos en la palabra y vamos a ver qué pasó en la vida de Manasés. El análisis del versículo 10 al 12 de este capítulo me deja ver el resultado que ocurre cuando hay muchos altares en mi vida. Miren lo que pasó en la vida de Manasés. Segunda Crónicas 33, 10 al 12. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no, un síntoma de que de repente hay muchos altares en nuestra vida es cuando no tenemos claridad para escuchar su voz. Cuando no puedo escuchar su voz. Cuando pareciera que hay muchas voces y mucho ruido que hablan más fuerte que esa voz. Mas no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército asirio, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Otro síntoma más de cuando hay muchos altares en la vida, en nuestra casa, es que sentimos que la vida ocurre mientras estamos sujetados por grilletes, mientras estamos atados con cadenas. Pareciera que siempre nuestra cabeza está agacha, pareciera que los caminos se cierran, que las cosas no nos salen bien, que todo lo que emprendemos se trunca, que la amargura gana lugar en nuestro corazón, que otra vez estos pensamientos, que veo todo oscuro, que no puedo avanzar, que me siento estancado, que me siento atado y en calabozo. Síntoma de que de repente necesito restaurar el altar de Jehová. Y no termina ahí, mas luego que fue puesto en angustia Manasés. Otro síntoma.
Cuando la angustia pasa de ser una situación natural de la vida, por el simple hecho de ser seres humanos, a vivir en angustias crónicas y pasar la vida bajo angustia. Cuando la angustia se repite con mucha frecuencia, señal de que el altar de Jehová tiene que ser reparado. Así que vuelvo a preguntar, ¿qué fuerzas, altares predominan en casa? ¿Qué es lo que predomina en el ambiente de casa cuando nos comunicamos? ¿Qué es lo que predomina en el ambiente de casa cuando tenemos que tomar decisiones? ¿Qué es lo que predomina en el ambiente de casa cuando nos sentamos a la mesa a cenar? ¿Qué es lo que predomina en las conversaciones de la familia? Los temas de conversación en casa suelen poner de manifiesto las fuerzas que predominan en el hogar. La forma en que nos tratamos en casa suele poner de manifiesto las fuerzas que predominan en mí. La forma en que reacciono, las formas en que reacciono ponen de manifiesto cómo estoy y mi necesidad de reparar el altar de Jehová, de edificar el altar de Jehová en casa. Mi casa, un altar. Así que bueno, todo lo que vimos hasta acá es como una especie de diagnóstico bien amplio y profundo a la vez. Pero la pregunta es, ¿por qué hoy nos tenemos que llevar una herramienta por medio de esta palabra a casa? Una herramienta con la cual trabajar mi relación con Dios, trabajar mi vida cotidiana, trabajar mi fe. ¿Qué hacemos en esta situación? Vamos a ver lo que hizo Manasés cuando ya no daba más. Versículo 15 y 16. Dice así: asimismo Manasés, ¿qué hizo? Quitó los dioses ajenos y el ídolo. ¿De dónde quitó el ídolo? ¿Dónde estaba el ídolo? Si antes que viéramos esta película nos dijeran que hay un ídolo que quitar de algún lugar, tal vez la casa de Jehová hubiera sido la última opción que hubiéramos mencionado. Pero ¿de dónde quitó el ídolo Manasés? De la casa de Jehová. Nuestro hogar debiera ser una muestra chiquita de lo que es la novia de Cristo, que es la iglesia. Así, cuando hablo que Manasés tuvo que quitar el ídolo de la casa de Jehová, estoy diciendo que nosotros necesitamos sacar los ídolos de nuestro hogar, derribar los altares que están en casa y tienen mucha fuerza en nosotros, aunque amamos a Jehová de sincero corazón. Amén. Quitó el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén. ¿Y qué hizo? Los echó fuera de la ciudad. Reparó luego, esta es la palabra que golpeaba mi corazón, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, al Dios de Israel. Y acá las cosas comienzan a cambiar. Y acá todo comienza a cambiar. Porque yo sé que en nuestra vida hay situaciones que parecieran ser cíclicas, que se repiten una y otra vez. Piensen que los ciclos se repetían en la vida de Manasés mucho, 55 años de idolatría, 55 años de altares en la casa de Jehová. Imagínense si las angustias, el sinsentido, el sinsabor, la frustración, el no encontrar horizonte no se repitió mucho tiempo en su vida, en nuestra vida también. Pero acá las cosas comienzan a cambiar. Porque a partir de esto que te comparto hoy en el nombre de Jesús, tu vida puede ser transformada. Tu casa puede ser transformada. La iglesia puede ser transformada si hacemos de nuestra casa un altar. ¿Cuántos pueden repetir conmigo: mi casa un altar? Vamos todos juntos. Mi casa, un altar. Y cuando hablo de altar, no me refiero a que como tiempos antiguos juntemos piedras por todos lados y hagamos entonces una edificación sobre la cual pongamos un becerro que sea sacrificado como forma de adorar a Dios y conectarnos con Él. No. Me estoy refiriendo al altar familiar. Tiempo donde cada uno podamos a solas experimentar a Dios y su presencia por medio de la palabra, la oración, la alabanza, la vida devocional, pero también tiempo juntos a la mesa.
para conectarnos con Dios. Está muy claro en mi retina. Éramos chiquitos con mi hermano, mis padres pastoreaban en la iglesia de Dios en Sarandí. Y en ese tiempo la iglesia, el templo era como la mitad de esto, pero más angosto, 1 metro menos y la mitad. Y atrás estaba la casa pastoral. Ahí vivíamos con mi papá y mi mamá, en la casa pastoral. Después la congregación creció, hubo que derribar la casa pastoral, no derribaron altares, fuimos a derribar la casa pastoral ahí y nos fuimos a vivir a otro lugar con mi familia. Pero recuerdo que estando en la casa pastoral, ponele que tendría 6 añitos, 7 y mi hermano 4, mi papá agarraba la guitarra, ¿sí?, para hacer el culto familiar y entonces nos repartíamos las tareas. Todavía mi hermano no mucho, pero capaz que mi mamá leía una porción de la palabra y nos compartía una reflexión. Mi papá cantaba unas alabanzas y yo hacía mi oración. Mi aporte en el culto era una oración, ¿sí? Pero en mi retina está, y alternábamos los roles y hacíamos algo nuevo. Y en mi retina está el culto familiar. El culto familiar. Y esa es la invitación al culto, al altar familiar. Hermanos, Manasés reparó el altar de Jehová. Y con Mari sentimos fuerte, y cuando digo fuerte, es muy fuerte esta convocatoria para el 2024 de la iglesia. Restaurar el altar familiar. Restaurar el altar familiar. Que todos acá tengamos una premisa. Mi casa, un altar. Mi casa, un altar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que mi casa sea un altar. Y yo te quiero contar, porque hicimos el diagnóstico de lo que pasa cuando hay muchos altares, pero quiero contarte brevemente el impacto que produce tener un altar en casa, edificar altar a Jehová en casa, por medio de la oración, la palabra y la vida de alabanza. El impacto que produce, y lo encuentro en Manasés. Voy a hablar 3 puntos nomás, porque podríamos hablar muchos puntos de los beneficios del altar, pero sería muy extenso. 3 puntos nomás que encuentro en Manasés. ¿Vamos juntos? ¿Sí? Amén. Basados en este pasaje podemos ver que en primer lugar, el altar trae gobierno. El altar trae gobierno. ¿Qué significa esto? Que el altar define quién es la autoridad espiritual en casa. Según el altar que edifiquemos, será quien mande en casa. Y no hablo de qué persona humana mande. Acá mando yo, ¡pum!, y golpeamos la mesa. No. Según el altar que prevalezca y tenga más fuerza en casa, va a definir quién es la autoridad espiritual en casa. Esos patrones dominantes de nuestra historia, del pecado, de la carne, del mundo, pueden someter nuestro hogar. Pero si nosotros identificamos qué ambiente opera en casa, podemos echar fuera eso, erradicarlo como hizo Manasés y edificar un altar para Dios. Amén. Miren, por medio de una amiga escuché lo siguiente, que se lo quiero compartir, para darle aún más énfasis a la importancia del altar en casa. Una iglesia en Lanús, hermanos en Cristo de Lanús, cuentan el testimonio de una ex bruja que se convirtió y se volvió una seguidora de Cristo. Ella cuenta en el testimonio que relata cuando llega a la iglesia, cuando charlan con ella en privado, que ella asistía a cultos totalmente ligados al satanismo. Y dice que lo que hacía con frecuencia, como nosotros hicimos y fuimos a repartir los calendarios y orar por el barrio, con frecuencia recorrer el barrio orando a Satanás, pidiéndole a Satanás que cumpla sus planes en ese barrio, ¿sí? Que ejecute planes de maldad, que ejecute planes de muerte, y daban vueltas manzanas orando. Pero cuenta esta ex bruja, convertida a Cristo, con un gran discernimiento del mundo espiritual, estando en el satanismo, cuenta que pasaban por ciertos hogares, y ella era como la líder, la más facultada en el tema, pasaban por ciertos lugares y ciertos hogares en donde ella decía, no, sigamos de largo y no oremos acá porque veo mucha sangre. Y seguían orando a Satanás, pero no se detenían en esos hogares. Cuando llega y cuenta su testimonio, ella dice que la sangre que veía en el mundo espiritual eran los hogares cubiertos por la sangre de Cristo. Basado esto en el registro histórico de la palabra, no solamente su experiencia,
El ángel de la muerte seguía de largo y en ciertos lugares no podía entrar porque los dinteles de la puerta estaban pintadas con sangre del cordero. Y ella decía, no, 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 con esto no podemos, porque hay mucha sangre acá, sigamos de largo. Seguramente en ese hogar, hubo familias de personas que decidieron hacer de su casa un altar para Dios. Y yo te invito, y en el nombre de Jesús te desafío en este año, y a la iglesia misma, a que hagamos de nuestra casa un altar. Ahí no, porque hay mucha sangre, sangre de Jesús. El altar trae gobierno. El versículo 7 del pasaje dice el Señor, yo elegí sobre todas las tribus de Israel y en esta casa y en Jerusalén pondré mi nombre para siempre. El altar de Jehová, cuando edificamos un altar de Jehová, el Señor establece su nombre en esa casa. Y no hay nombre más poderoso que ese, y no hay nombre más fuerte que ese, no hay nombre que pueda contra ese nombre. Hacer un altar en casa es habilitar o dar lugar a que el Señor haga, en este lugar yo pondré mi nombre. Pero mientras haya muchos altares en la casa de Jehová, habrá muchos nombres. Ese nombre tiene que gobernar sobre cualquier altar, sobre cualquier patrón de conducta, sobre cualquier pensamiento, sobre cualquier actividad espiritual. Edificar un altar en casa abre las puertas a la vida de Dios en el hogar y pone un límite a la actividad demoníaca. Necesitamos traer a la familia a la mesa y hacer culto familiar. Hacer culto familiar. Y vos decís, mira, está bueno esto que estás compartiendo, pero yo no tengo familia. Yo vivo solo. Vos y Jesús son familia. Y los ángeles del Señor en tu casa. Hacé culto en tu casa al Señor. Amén. Vos decís, bueno, pero la realidad que soy el único, porque mi familia no quiere saber nada con el Señor. ¿Y cómo hago culto familiar? Vos y Jesús son familia. Vos y el Espíritu Santo son familia y son multitud. Comenzá tu casa, en tu espacio, tu tiempo de alabanza, de lectura, de oración. Comenzalo y no lo demores más. Es mentira que hay cosas más importantes, porque esta es la gran mentira del diablo. Hay cosas más importantes que tengo que hacer antes de hacer eso. Hay cosas que tengo que terminarlas antes de hacer eso. Martín Lutero decía, y se despertaba muy temprano diciendo lo siguiente: oh Señor, son tantas las cosas que tengo que hacer en este día, son tantas las demandas y responsabilidades que tengo en este día, que dedicaré las primeras 3 horas de mi día a estar con vos. Pero el enemigo te va a decir 3 horas, media hora, 20 minutos. Hacé lo que tengas que hacer, no te retrases con esto porque vas a tener... Mentira, mentira. En segundo lugar, el altar trae unidad. Si hay algo que busca fracturar el enemigo, es la unidad. Busca fracturar la unidad con Dios, busca fracturar la unidad en la familia, busca fracturar la unidad en la iglesia. Hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cada casa era un altar. Y dice la palabra que ellos estaban juntos, unánimes. La unidad caracterizó a la primera iglesia. Pero ¿qué había antes de la unidad? Un altar en cada hogar, donde se reunían, oraban, daban palabra, compartían sus bienes, comían juntos. Había un altar en cada casa y el producto de eso era la unidad. Es decir, hasta el momento en Israel cada uno hacía lo que quería. Pero después de que él edificó el altar al Jehová, fue a partir de ahí que todos en unidad empezaron a hacer una sola cosa. El versículo 16 lo dice. A partir de ahí mandó Manasés que todos sirvan a Jehová, Dios de Israel. Hasta el momento todos hacían lo que querían. Pero que desde que reparó el altar, todos se unieron en una sola tarea. Amén. Si no hay altar edificado y encendido acá adentro, todos vamos a entender que hay que hacer esto, aquello, lo otro. En mi casa, todos vamos a entender que hay que hacer aquello, esto. En tu casa. Pero cuando hay un altar encendido, en unidad entendemos que juntos tenemos que movernos hacia un solo lugar. En unidad tenemos que entender que juntos tenemos que pelear la batalla. En unidad. El altar
trae unidad. En tiempos donde nos sentamos a la mesa y no nos miramos a los ojos, en tiempos donde sentarnos a la mesa significa que la televisión nos hable, que no nos preguntemos cómo estamos, cómo nos fue en el día, que uno coma en la habitación, el otro en la compu, el otro en la cocina, donde no nos podemos, los silencios nos aterran. No sé cuántos momentos sin inquietud podés pasar en familia en la semana, pero sí necesitamos tener un momento que sea innegociable para hacer altar familiar, porque ahí comienza nuestra victoria. Gracias por ese entusiasmo, iglesia, es espectacular. Amén. Tercer lugar, el altar trae dirección. El tercer punto, el altar trae dirección. Si algo podemos ver en Manasés es que cuanto más altares edificaba, más confundido estaba. Cuanto más adivino consultaba, más confundido se sentía, menos claro sabía para dónde había que ir. No sabía para dónde conducir al pueblo, al punto que dice la palabra que hizo extraviar a Judá. No sabía para dónde conducirlos. Pero cuando reconoció que lo más importante que podía tener en su vida era Jehová de los ejércitos, supo lo que tenía que hacer. Hay momentos en nuestra vida que los transitamos en mucha confusión, sin saber qué hacer, sin saber qué decisión tomar, sin saber, ¿continúo con este proyecto? ¿No continúo con esto? ¿Qué hago? ¿Cómo avanzo? ¿No avanzo? ¿Me detengo? ¿Cómo será este año? ¿Qué prioridades? Me siento embarullado, hay confusión, el horizonte no está claro, el horizonte está difuso, pero dice la palabra que cuando no estaba el altar, Manasés extravió a todo un pueblo, pero cuando edificó el altar, supo para dónde ir, supo lo que tenía que hacer, supo cómo tenía que moverse. Amén. Los apóstoles lo mismo, estaban con el altar en casa y salían de casa sabiendo por dónde caminar para sanar a los enfermos, sabiendo pararse ante un tribunal de justicia y argumentar, sabiendo cuándo hacer silencio y cuándo hablar. Pero todo era precedido por algo. Era precedido porque en mi casa había un altar. Mi casa, un altar. Repasamos entonces. El altar trae gobierno. La autoridad espiritual en tu casa la determina el altar que más fuerza tenga. El altar trae unidad. La estrategia del enemigo es fracturar la unidad. Separados, divididos. El altar trae unidad. Y finalmente vemos en la vida de Manasés que el altar trae dirección. El altar trae dirección. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Mientras todo el grupo de adoración pasa, por favor. Muchas gracias, chicos. Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo no sé cuáles son las fuerzas que predominan en tu casa. No sé cuáles son las fuerzas que estuvieron predominando en este último tiempo en casa. No sé qué ambiente predomina en tu hogar. Porque yo puedo ver algo de vos, pero el Señor ve todas las cosas. Y como nos decía el Espíritu Santo hace un ratito, conozco tus necesidades y tus afanes. Y que a causa de eso, saben, nosotros muchas veces hacemos cosas movidos, impulsados por nuestras necesidades, por nuestros dolores, por nuestros afanes. Pero hoy algo tenemos claro, que es vital para seguir adelante camino, que hagamos de nuestra casa un altar. Si algo nos vamos a dedicar este año en Casa de Gracia es a reparar el altar. Bien intencionado está el diseño. Aquí atrás ustedes ven que hay unas piedras, un altar, pero se ve el gris de las cenizas. Y no es un fuego con fuerza, es un fueguito. Pero el Señor es muy bueno y la promesa de Él es que Él no
va a quebrar la caña cascada y va a apagar el pábilo que está humeando. Así que si sentís que el fuego en tu altar está encendido fuerte, o sentís que tal vez es como una llamita que está ahí, Él no lo va a apagar. Al contrario, hoy nos está hablando para que eso que está humeando se encienda con fuerza, se encienda con